Este domingo, en el discurso, Javier Milei elogió a Caputo, mientras lanza duras críticas a los medios y el kirchnerismo en su discurso. Escuchamos el análisis. Y recién hablábamos fuera del aire que, bueno, la gran novedad del discurso en Parque Lezama es la aparición de Karina Milei cuando habla además de los hermanos Milei. Sí. ¿Cómo viste el discurso de Karina Milei? Mira, para no haberla visto nunca, estuvo bastante bien. Tuvo bastantes señales de inseguridad, se movía mucho cada vez que terminaba un párrafo, que era como que quería irse del atril. Claro. Pero esa naturalidad justamente es lo que se les perdona a ellos y es lo que se espera de ellos. Así que para tener una primera aparición fue una buena aparición. ¿Y suma en este contexto? Sobre todo en el lanzamiento de ella en lo personal. Para ellos yo creo que sí. De hecho, lo que quedó bien marcado, las únicas dos personas que hablaron y que subieron al escenario fueron ellos. Es una marca muy fuerte de que los únicos dos líderes del partido son ellos. Claro, claro. No bueno, el gabinete. dijo Milei, por si te perdiste lo anterior, mi hermana llevará la antorcha de la libertad. Sí, claro. ¿No? Fuerte eso. Y le pidió a la gente que la acompañe en todo el país justamente a llevar esa antorcha. Y a la vez ella es el jefe, ¿no? Como para también entender lo complementario de la relación, ¿no? Vos sabés que una vez yo le fui a hacer una nota a Milei a su casa, a Valle Claro, y entonces estuve bastante en su casa, estuve 3 horas en su casa, y me dice, te voy a mostrar un papelito que yo tengo en el bolsillo. Entonces saca el papelito del bolsillo. En ese momento, te estamos hablando del, hará 2022, abril del 2022, o sea, él era candidato, pero no tenía, digamos, el desarrollo que tuvo después, ¿no? Y el papelito decía el jefe. Mira, claro. Que era un recordatorio. Sí, bueno, viste, vos recién decías, la figura del jefe. Es curioso, un presidente con su jefe. ¿No? Hay algo ahí, y efectivamente el poder de Karina es importante en el esquema de gobierno. Y en el rearmado permanente incluso, ¿no? Sí, y de cara al armado electoral, en el proyecto político en el proyecto político. O sea, el único heredero que tiene Javier Milei es el jefe. Es todo nuevo lo de este gobierno en ese sentido, ¿no? Un insider sin partido político, es presidente, lanza casi un año después un partido. Tuvo que lanzar un partido, ¿no? Muy rápido, Germano. Muy rápido para hacer un lanzamiento. En definitiva es un lanzamiento electoral, o sea, lo que hace es pone sobre la mesa la escena electoral. Me da la impresión de que está lejos todavía en la cabeza de la gente. Por supuesto es un mensaje político muy claro. Pero yo creo que tenés que encuadrarlo en una situación particular política del gobierno. Digamos, el gobierno percibe que la tolerancia social empieza a menguar, ¿no? Exactamente, o sea, hoy vos fijate que están pasando y hay un tema que normalmente pasa en cualquier país del mundo, es el aumento de tarifas, pero fundamentalmente la tarifa de transporte. Pues la tarifa popular, decís, la más popular. La más popular, ¿por qué? Y porque la tenés en tu metrito cuadrado, no en el metro, en tu metrito cuadrado, porque es el día a día que te va modificando permanentemente tu viaje a trabajo. Ahora, fue un discurso político, fue un discurso económico, pero muy basado en la seguridad y muy señalada Patricia Bullrich, destacada una y otra vez como ningún otro dirigente. Patricia, ensalzada, Patricia Bullrich, Luis Petri, Sturzenegger, que le dijo Coloso, Toto Caputo y ninguneado Macri. No sé si lo de Bullrich, sí, totalmente. Pero Macri no estuvo en el discurso. No. Castigados los periodistas, castigados ustedes, los consultores, los encuestadores. Los periodistas todos metidos dentro de la casta cada vez más. Los sindigarcas, habló de sindigarcas, no sé, porque hace poco Milei hizo un acuerdo, ¿no? Ahí también dale una lectura política de fondo. Perdón, muchachos, lo tenemos a Robertito. A ver. Robertito, ¿cómo estás, Robert? Buenas noches. Hola, Laura, buenas noches. ¿Cómo te va? Pero qué lindo que estás. Me encanta cómo estás vestido. Mira. Es el más elegante. No. Lo más glam del universo. Está la fuerza del cielo, mirá. Violeta. ¿Estás con la fuerza del cielo? ¿Sabes? Y la corbata. Sí, parece que sí, porque recién estaba ahí, estaba esperando la salida y yo la conozco mucho a la mujer del Toto Caputo, a Jimena. Sí. Y me dice, ¿tenés puesto los zapatos? Le digo, sí. Ah, dice, ¿por algo en especial? No, es lo primero que encontré, le dice. Como la señora de Bulgeroni. No, pero me mató ese engamado que tenés, me mató. Sí.
qué menos para la Nación Más, como este muchacho que está engamado con Milei. ¿Cómo anda? Bien, Robertito, bien, muy contento. Pero, ¿por qué viniste así? No, sos una mezcla entre un zorro y un Thundercat, ¿viste? Una cosa así. Sí, una cosa rarísima lo tuyo, pero bueno. Sí, es un poco curioso. Esta remera tengo hace 3, 4 años. La compré y mirá... ¿Qué te pareció el discurso del presidente? ¿Qué sentiste? Estuvo muy bueno y la verdad que confirma todo lo que el proceso que venimos, los liberales que nos vamos sumando a esta corriente. Y la verdad que en el día de hoy se va reafirmando y lo del hacer un partido es lo que necesitábamos nosotros. Entonces eso se cumplió. Y las puertas del cielo bajaron acá, ¿eh? Sí, bajaron a full y la verdad que estamos hermanados y en un nuevo proceso y animamos a todos a que se sumen a la Libertad Avanza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir caminando, si querés, Laura, con dale, con todo. sí. Hola, a ver, muchachos. Mira eso, a ver qué dice ahí. Te van a envolver, ¿eh? Claro. Ya me envolvieron, Hugo, me envolvieron. Bajamos, mira, por esa escalinata la recorrimos toda con Sebastián, pero rodando la recorrimos, rodando, querido, porque fue el momento. La rompe, Robertito, siempre. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Robertito. ¿Sí? ¿Cómo anda, querido mío? Bien. Bien. ¿Cómo se siente? Venga, acérquese, chicos. ¿Cómo se siente con el discurso del presidente? Cuénteme. Impresionante. Vinimos a escuchar al mejor presidente de la historia. ¿De dónde viene usted? Merlo. Ah, de Merlo, acá no. Dice, uy, la estamos pasando mal en Merlo con el intendente Menéndez. Un desastre, Merlo. Claro. ¿Qué sentiste? ¿Qué edad tenés, perdón? Yo primero quería decir que es el único canal que podemos mirar. Muchas gracias. Sí, nosotros venimos de Santa Fe Capital y venimos a apoyar a Javier. Especialmente viniste aquí. Especialmente venimos de Santa Fe Capital para venir a bancar las ideas de la libertad. ¿Qué escuchaste y qué viste del presidente hoy? Absolutamente todo y bueno, más de lo que ya veníamos escuchando y sabiendo por lo que nos venimos informando, gracias a La Nación Más y medios independientes que nos dicen la verdad. ¿Tu nombre? Mi nombre es Eric. ¿Cuántos años tenés, Eric? Yo tengo 32. Ah, bueno. Okay. Así que bueno, muy contento con todo lo que está pasando. Bien. Vieron que entró como un rockstar, que abrió ahí camino como Moisés en las aguas. Que abrió. Siempre él igual, con su clásica forma y siempre diciendo la verdad. Muchas gracias. ¿Qué pelo que tenés? Mira el Brasil. Yo soy el nuevo Peluca Milei. Ahí está. Pero rubio. Claro, parece un Backstreet Boy, ¿te acordás? Hola. Hola, bien. ¿Cómo estás? ¿Cuántos alambres tenés en la boca, corazón? ¿Qué te has puesto? Ay, tengo 16 perforaciones, así que tengo para... ¿Qué tienes? Ah, bueno, ¿estás bien? ¿Te gusta ese look así? Sí, duele, pero sí, está bueno. ¿Qué sentiste con el presidente? Yo no sé cómo no me desmayé. ¿Te desmayaste? No, menos mal, nena. ¿Por qué? Me acabo de sacar una foto con el vocero presidencial, es como, ya está. Mío, con Adorni. Sí, bueno. Mirá vos con Adorni, mirá las fans de Adorni, ahora usan piercing. Qué bien, bueno. Está bien. Un poco de todo. Ay, no sé, yo estoy muy nerviosa, pero la verdad que está... ¿Cómo la escuchaste al presidente? Bueno, obviamente a Karina Milei, ¿no? Que ya la postuló como la continuidad de él en el gobierno, ¿no? Súper admiro, es una mujer increíble, yo la verdad que es... La súper admiro a Karina. ¿Qué tenés vos? 27. Bueno, muchas gracias. Chao. Señora, ¿cómo le va? Bueno, yo re feliz con... Hizo la planchita y todo, no vas a ir en vivo en La Nación Más, señora, claramente. Somos de Malvinas Argentinas, la verdad que venimos con nuestros jóvenes apoyando al presidente, muy feliz, muy contento de que estemos acá reunidos. De Malvinas Argentinas viene, ¿no? Del partido de Malvinas. Sí. Yo te quería decir, Laura, que le había contado Huito de Amariel, que me sorprendió la cantidad de gente del conurbano, porque viste, más allá de todo lo que uno va conociendo y todo, aquí había gente mucho del conurbano, muchísimas personas que vinieron de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y eso me llamó mucho la atención. Sí, Robert, escúchame, Robert, ¿me escuchás? Sí. No, es interesante claro lo del conurbano porque Milei tuvo menos apoyo en las elecciones en el conurbano. Por justamente mismo, es muy importante y acá los encuestadores que tengo acá, amigos aquí en la mesa, lo corroborarán, que es la unidad entre Milei y Macri, porque si no se une el PRO y la Libertad Avanza, si van divididos, bueno, corren el riesgo de que el kirchnerismo gane el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Milei, digamos, el kirchnerismo ganó por un punto y ganó en el conurbano el año pasado, en el balotaje del año pasado. Así que bueno, es importante para la construcción del hermano de Milei. Claro, sí. Incluso me llamó mucho la atención eso, la cantidad de gente de diferentes partidos que decías, bueno, quizás no lo votaron a Milei, si estaban acá. Perdón, Huguito, disculpa. Uno de los tonos, tal vez que vale la pena destacar, es lo popular de la concurrencia. Algunos dicen, este es el nuevo peronismo. Se animan a decir, frente a lo que pasa en la oposición, que aquí hubo gente realmente, bueno, que antes formaba parte de los sectores más populares, ¿no? Es un fenómeno popular, Milei, claramente, digamos, ¿no? O sea, sería transversal en el universo de la sociedad. Lo que me acaban de regalar, tiene un tinte popular importante, se vio en el